Semana Santa, desempolvemos juntos las páginas de la historia para descubrir la verdad tras el juicio más importante de la humanidad. Él mismo dijo que nadie le quitaba la vida, sino que él entregaba. Expediente número 490. Año 33 después de Cristo. Juez, procurador, Poncio Pilato. Fiscal, sumo sacerdote Caifás. Procedimiento, juicio sumario. Reo, cárcel. Delitos, blasfemia y sedición. Acusado, Jesús de Nazaret. ¿Fue legal el arresto de Jesús? ¿Qué papel cumplió la casta sacerdotal en su detención? ¿Fue Jesús víctima de una conspiración judeo-romana? ¿Pudo ser apelada la sentencia de muerte contra Jesús? ¿Fue su muerte útil para la humanidad? Dos 2000 años después de aquel injusto juicio contra un humilde carpintero de Galilea, analizaremos a la luz de los evangelios las páginas del imaginario expediente perdido de Jesús, alias el Cristo, y descubriremos todos los detalles de su pasión, muerte y resurrección. Sociedad Bíblica Peruana presenta El Expediente de Cristo, un libro que nos muestra el contexto histórico-social en el que sucedieron los hechos y nos explica los detalles de un juicio que enfrentó a los líderes religiosos y políticos de la época contra un hombre sencillo, un rabino que hablaba del reino de Dios, que sanaba enfermos, que perdonaba pecados, que acusaba a toda la casta sacerdotal de no vivir lo que predicaban, que enseñaba sobre el amor y quizás lo más relevante para su acusación, que fuera proclamado rey de los judíos y que se autoproclamó hijo de Dios. El expediente de Cristo mira a partir de una perspectiva diferente los últimos días de Jesús en la tierra y nos ayuda a entender la utilidad de su muerte para la humanidad. Cada foja del expediente tiene información gráfica, mapas, croquis, entre otras ayudas que hacen comprensible y didáctico los textos bíblicos que aparecen en versión interconfesional. El Expediente de Cristo, un material de consulta que no puede faltar en tu hogar. Bien, esta es una introducción a lo que vamos a dialogar ahora mismo, pero antes vamos a hacer la pregunta bíblica que siempre hacemos para que ustedes vayan investigando. La pregunta es, ¿cuántos años aproximadamente pasaron desde que fue escrito el primer libro de la Biblia hasta el último? Tres posibles respuestas. A, 1500 años. B, 2000 años. C, 1000 años. Si tú sabes la respuesta, nos llamas al 498-9380 y tendrás un lindo premio. Y con esto vamos ya a comenzar nuestra entrevista partiendo de lo que hemos visto y también de este libro. El título de este libro es El Expediente de Cristo, segunda edición. ¿Fue víctima de un complot o el cumplimiento de una profecía? Para que podamos reflexionar, pues hemos invitado al autor para que nos explique más a fondo, sobre todo la respuesta a estas preguntas. Y para ello pues está con nosotros Roberto Moisés Miranda, que es el director ejecutivo
de la Sociedad Bíblica Peruana. Bienvenido y muchas gracias una vez más. Encantado, Padre Manuel, de estar aquí en Telejuan 19. En efecto, ocupé la función de director ejecutivo de Sociedad Bíblica y en aquella época pudimos redactar un texto desde el punto de vista legal. Y ahora tenemos ya una segunda edición y es un sesgo jurídico el que le damos a los evangelios. Es decir, vamos a rescatar toda la información legal. O sea, esto no es exactamente como la primera edición, ¿tiene algo más? Así es, esta es ya la segunda edición, cual nosotros hemos agregado un aspecto importante también que queremos para la Iglesia, que es conocer cuál fue realmente el sufrimiento que tuvo ese cuerpo. Es decir, le hemos agregado la autopsia imaginaria que pudo tener el cuerpo de Cristo en una morgue de Jerusalén, también imaginaria, a las 5 o 6 de la tarde del día Viernes Santo. Ya. Aquí pone un montón de preguntas, o sea, cada capítulo es una pregunta por lo que veo, ¿no? Bueno, hemos dividido los capítulos en hojas, ¿no? Hemos tratado de hacer un expediente propiamente, que sabemos que en aquella época no existía el expediente como ahora vemos que son voluminosos, en la que hay audiencias, hay público, hay testigos, hasta lo televisan en muchos casos, pero este juicio fue sumario, este juicio fue casi entre gallos y medianoche, este juicio fue rapidísimo y además estuvo plagado también de varios vicios. Entonces hay varias preguntas que queremos nosotros contestar cada vez que presentamos una foja del libro. Lo que pasa es que responder aquí a todas las preguntas no sé si va a ser posible. No, claro que sí. ¿Cuáles serían las preguntas principales a las que quisiera responder como más interesantes? Muchas personas nos preguntan desde el punto de vista legal, el momento del arresto de Jesús fue para aquella época, de acuerdo al derecho hebraico, al derecho judaico, de acuerdo al Pentateuco, al Levítico, fue legal, fue dentro de los cánones que en aquella época se podía tal vez llevar a cabo una aprehensión, ¿no? Es una de las preguntas que nosotros podemos contestar, por ejemplo. Pero también es un derecho romano, ¿o no? Intervienen los dos. En el caso de la aprehensión... En definitiva, quien lo va a condenar es Pilato. Claro. Ahí seguiría el derecho romano, supongo, ¿no? Claro, pero en el caso de la aprehensión lo efectuó la guardia del templo. Y fue por la previa conspiración que se tuvo dentro del Sanedrín, es decir, el sumo sacerdote, los fariseos, a quienes Jesús ya había prácticamente enfrentado durante todo su ministerio. Jesús los había llamado hipócritas, raza de víboras, les había llamado sepulcros blanqueados. Sí. Jesús no tenía, como decimos ahora en lenguaje popular, una boquita de caramelo, tenía una manera enérgica de decir las cosas y los enfrentaba. Me hace recordar un poco ahora en el Congreso, ¿no? Cuando se enfrentan unos con otros, pero con unos adjetivos un poquito cargados. Pero en esa época Jesús puso los puntos sobre las sillas y además trajo el mensaje de un Dios diferente, un Dios Padre, un Dios bondadoso, no ese Yahvé vengador de los ejércitos que decapitaba en las batallas, sino le cambia prácticamente el look, el rostro a Dios. Y incluso nos enseña el Padre Nuestro. Nos muestra a un Padre dadivoso, un Padre generoso, a través de la parábola, por ejemplo, del Hijo Pródigo. Entonces, viene prácticamente él a cambiar todo un esquema que tenía el imaginario popular acerca de Dios. Y además, no solamente eso, el perdón de pecados no se hacía de otra manera sino con el ofrecimiento de holocaustos, de sacrificios. Pero él perdonaba pecados a diestra y a siniestra. En vez de decir, levántate y anda, él prácticamente lo que decía, tus pecados te son perdonados. Y entonces eso enardeció justamente a aquellos que eran los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, ¿no? El sumo sacerdote, que se rasgó las vestiduras cuando él pues se autotituló Hijo de Dios, porque hasta ese momento nadie, todos los profetas habían venido y nadie había dicho que era Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. Y ese es justamente a nivel judicial que le ponemos a Jesús el alias. Jesús de Nazaret, alias el Galileo, alias el Cristo, ¿no? Según el griego, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco eso porque la gente ahora necesita saber de este mensaje, pero con la envoltura del siglo XXI, es decir, un poco traerlo y contemporaneizar justamente este mensaje que es milenario. Y entonces, ¿qué podríamos decir para que entienda la gente algo? Sí, en efecto, aquí estamos hablando de un arresto nocturno, estamos hablando de un proceso judicial nocturno entre gallos y medianoche, estamos hablando de un proceso en el cual hubo dos juicios, un juicio religioso, un juicio político. El juicio religioso era por el cargo de blasfemia, según el Código Penal hebreo.